En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos aquí en el debate. Nos acompañan Diana Jiménez, psicóloga, psicoterapeuta adleriana, especialista en psicología infantil y familiar. Y también Ana Montero, que es profesora de nutrición humana y dietética en la Universidad CEU San Pablo. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a muchas familias y que es un run que está no solamente en las redes sociales, sino también en los hogares, en los centros de enseñanza, en la calle, que son los trastornos de conducta alimenticia, anorexia, bulimia y más allá. Para ubicar un poco el debate, y nunca mejor dicho, lo primero que tenemos que saber es qué es exactamente y de qué hablamos cuando hablamos de trastornos de conducta alimenticia. Yo mismo, vale. Bueno, pues en realidad estamos hablando de una patología y además estamos hablando de una patología psiquiátrica. Es verdad que muchas veces, claro, al final se traduce en un desorden con el alimento, con la comida, pero nos tenemos que fijar que donde empieza el problema es a nivel psiquiátrico, a nivel mental. Entonces es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza pues, precisamente por eso, por una relación anormal con la alimentación, de una forma u otra, si hablamos de anorexia nerviosa, si hablamos de bulimia nerviosa, si hablamos de trastorno de atracón, de pica, de ortorexia, es decir, en todos los casos, al final, la relación que el paciente tiene con la alimentación no es saludable y eso pues supone un sufrimiento y además supone un problema importante para su salud. Bien, no sé si tienes algo... Sí, no, justo lo que ha dicho Ana, es un trastorno mental, emocional y conductual, con lo cual abarca todas las esferas y no se limita a ser una cosa. Hay veces cuando decimos alimentario nos parece que es solo la comida y ya está, y de hecho lo que nos encontramos con las familias que no lo saben entender es pues que coma y ya está, ¿no? O sea, vamos, por ejemplo, sí, en anorexia. Y resulta que es que hay otras implicaciones que están ahí por debajo. Es como si dijéramos que ese TCA es la punta del iceberg y lo que tenemos que hacer es bucear lo que hay debajo. ¿Y cuáles son esos signos o síntomas tempranos que deben alertar a la familia? Bueno, pues es cierto que cada caso es único, porque luego hay peculiaridades, pero sí que estamos viendo que cuando da la señal de alarma, sobre todo es esa parte conductual de chicos y chicas, ahora hablaremos porque también hay chicos y chicas, que tradicionalmente parecía que era solo las chicas, ¿verdad, Ana? Sí. Y encontramos que también los chicos, y es esas restricciones alimenticias de pues, esto no lo quiero comer, o empiezan a no pasar tiempo con los padres comiendo. También es cierto que estamos en un momento complicado porque los chicos llegan antes solos a casa, no hay nadie, empiezan a comer de manera más desorganizada y sin darse cuenta acaban en este trastorno. Empiezan a esconder, a tener conductas de esconder alimentos, saltarse comidas, mentir, bueno, hay como varios indicios, aislamiento, cambios en la manera de vestir, irritabilidad, o sea, todos los que ves tú también. Claro, cuando nosotros ya podemos hablar de un trastorno, digamos, diagnosticado de anorexia nerviosa, por ejemplo, es cuando nos encontramos con un paciente, ya puede ser niño o niña, es verdad que sigue siendo más común en las mujeres, pero ya empieza a haber niños que empiezan a sufrir este trastorno ya desde hace años, pues que presentan digamos, digo desde el punto de vista clínico, empiezan a tener un peso muy bajo que va acompañado de una restricción calórica, es decir, la familia nos indica que tiene una restricción calórica importante, una preocupación importante por la comida que se traduce en un peso significativamente bajo para la edad y para el sexo del paciente. Nos encontramos con un miedo importante a coger peso que se traduce, como comentaba Diana, en una alteración, en una conducta, digamos, diferente y inapropiada con la alimentación. También nos encontramos, en el caso de la anorexia, con pacientes que tienen una distorsión muy importante de su imagen corporal. Entonces, eso es muy complicado a la hora de realimentar a esas pacientes, porque a pesar de tener un peso significativamente muy bajo, pues ellas no tienen esa percepción cuando se miran al espejo, ellos no tienen esa percepción. Y luego en el caso de las mujeres nos encontramos con niñas que tienen amenorrea, es decir, ausencia de menstruación. Es decir, ahora ya no se considera un criterio diagnóstico porque no se puede aplicar a varones, pero se sigue utilizando mucho en clínica porque es habitual que eso ocurra. Si hablamos de pacientes con
bulimia nerviosa, claro, entonces para poder diagnosticarlo tenemos que hablar de atracones, digamos, esa ingesta desmesurada de alimentos en un corto periodo de tiempo. Bueno, te hablan de al menos una vez por semana durante un periodo de 3 meses, pero luego, además, esos atracones se acompañan de unas medidas compensatorias, o sea, ya sea pues, los vómitos, el uso de diuréticos, laxantes, de pronto una restricción, un ayuno que contrarresta con ese atracón, y también esa conducta inalterada con la alimentación por su preocupación excesiva por la composición corporal. Lo que pasa que a veces, sin llegar a diagnosticar, te puedes encontrar con pacientes que tienen cuadros parciales, es decir, no llega a tener todos estos criterios diagnósticos, pero sí que tienen pues, algunos de ellos que ya indican que hay una alteración en la conducta alimentaria. Cuando empezamos a hablar como sociedad de anorexia, bulimia, fue más bien en torno a los años 90 cuando se empezó a hablar de este tema, y solía asociarse a mujeres en el ámbito de la moda o con cierta preocupación por el aspecto físico. Ahora la percepción es diferente. ¿Ha cambiado? ¿Hay más casos ahora que antes? ¿Afecta por igual a chicos y a chicas? Ya, más o menos ya lo habéis deslizado, ¿no? Que cada vez veis más varones con este tipo de trastornos. Claro. Podríamos decir que es verdad que las redes sociales son un altavoz, entonces lo que hay es más visibilidad, o sea, ha habido casos toda la vida, es cierto que se han incluido ahora los varones, porque también podríamos meter aquí, si no, Ana, corrígeme, la vigorexia, ahora los chavales cuanto antes empiezan a muscularse, a tomar la creatina, a tomar esteroides, todo eso también está condicionando, el trastorno de pica o la rumiación o regurgitación cuando empiezan a comer, a masticar los alimentos una y otra vez. Hay como dice Ana, hay veces que no es el salto total de decir, oye, nos encontramos con un TCA, pero sí es como un caldo de cultivo. Y sí que estamos viendo que cada vez más y antes. Antes entran a esas redes sociales, que una red social es YouTube. Cada vez tenemos más chavales con las teles inteligentes que están delante de YouTube y están viendo modelos, están viendo cánones de belleza, aunque solo sea un unboxing, que muchas veces salen viendo cómo sacan un juguete, o el tema de la cosmeticorexia, que cada vez hay más adicción a los cosméticos y con edades más tempranas, todo eso es como un caldo de cultivo. Cuando decís antes, ¿de qué edades estamos hablando? Yo digo 8 y 9. Sí, eso es. O sea, se está viendo trastornos en edades muy tempranas, que es cuando empiezan, claro, es que los niños empiezan ahora muy pronto con el tema de las redes sociales. Hablaba Diana de YouTube, pero también con Instagram. Entonces, al final, siguen al final es un poco lo mismo. Antes era más la moda porque lo veíamos en las modelos. Ahora ya las modelos de pasarela, digamos que no están, digamos, tan, o quizás ya han pasado a un segundo plano y ahora está en primer plano las redes sociales. Entonces, al final hay un seguimiento de un canon, ¿no? Al final de belleza para ellas o para ellos, que lo que comentaba, lo de la cosmética, o sea, antes no se le daba la importancia que se le dan. Las niñas pequeñas, desde muy pequeñas, ya piden maquillajes, ya piden productos de cosmética para realmente mejorar su apariencia física cuando son realmente muy pequeñas. Es que antes había certámenes de belleza, que eran a lo mejor una vez al año, ¿no? En Miss Mundo, Miss Universo, no sé qué, pero ahora es que abres TikTok y hay certámenes de belleza todo el tiempo, porque te sale alguien diciendo cómo tienes que tener la piel, cómo tienes que estar, y luego hay muchas cosas que estamos incorporando de otros países, como por ejemplo el tema de las pijamadas o los cumpleaños en los que se hacen beauty parties, ¿no? Y entonces las niñas vienen y tienen su clase de maquillaje y eso empieza a los 8 o 9 años, entonces empiezan a demandar ponerse uñas de gel, el maquillaje, las cremas. ¿Qué papel tiene la familia en esa reeducación? Claro, es que imagínate, nos está llegando sin ningún tipo de maldad y sin ningún tipo de peligro, ¿no? Es como todo, yo veo a mi hijo jugar un videojuego, yo no veo peligro ninguno, y ahora ya nos están diciendo que muchos de esos videojuegos funcionan como recompensas intermitentes, liberan dopamina, crean adicción y acaban en ludopatías. Pero claro, tú de primeras que te diga a tu hijo, cómprame un sobre del FIFA, que lo voy a abrir, tú no estás pensando, oye, esto es un refuerzo intermitente que va creando adicción. Pues lo mismo con el maquillaje o con la cosmética. Te dice tu hija, mamá, quiero celebrar un cumpleaños con mis amigas y nos maquillamos todas en casa y tú dices, ay, qué bien, se van a cuidar. Una limpieza de cutis. Ah, pues fenomenal. Y entonces nos va entrando como una cosa natural. Y como además, lo que estaba diciendo Ana, antes tú veías un referente que era un Miss Mundo y es una
chica adulta, pero es que ahora salen con 10 y con 12 en TikTok, en YouTube, y entonces la mamá dice, bueno, pues si esa lo hace, pues la mía también. ¿No? Lo estamos como medio normalizando. Sí, es verdad. ¿Qué impacto tiene en la salud presente y futura de los niños, de los adolescentes y los jóvenes que tienen este tipo de conductas? A ver, pues yo no soy clínica realmente, pero todo lo que yo he podido estudiar a lo largo de los años, lo que le cuento es importante el pronóstico temprano de la enfermedad. Por eso, fijaros, cuando yo doy clase a los alumnos de nutrición, que muchas veces son los que primero, como nutricionistas, se enfrentan a una persona con trastorno alimentario, yo lo primero que les digo es que nunca intenten tratar de manera individual a un paciente con un trastorno alimentario, porque no lo van a conseguir, porque el problema no es realimentar a un paciente, el problema es curar un trastorno mental. Y a partir de ahí luego hacer una realimentación. O sea, yo siempre parto de que el tratamiento de estas patologías se hace de manera multidisciplinar. O sea, se necesitan psiquiatras, se necesitan psicólogos, nutricionistas y se necesitan incluso otros profesionales que tienen que estar apoyando otras esferas dependiendo, digamos, de aspectos o sintomatología que tenga el paciente. Entonces, yo siempre digo que cuanto más tarde es el diagnóstico, peor es el pronóstico. Entonces es importante que se diagnostique pronto y se trate pronto. Aún así hablamos de un problema de salud muy largo, es decir, con un tratamiento muy largo de años. Y luego, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con pacientes que realmente tienen una remisión casi total. Bueno, eso sabrá más Diana que yo, ella apuntará, porque yo todo lo hago pues, a través de la bibliografía, lo que escucho y la experiencia de los años de casos evidentemente que veo y cuando yo estudiaba a estas pacientes en los comienzos de mi tesis doctoral. Pero al final estamos hablando de que gente que tiene más o menos una remisión, pero gente que tiene, digamos, esa conducta alterada con la alimentación durante toda la vida, a pesar de que hacen vida normal. Y luego pacientes que cronifican y, digamos, que tienen un pronóstico mucho peor y están siempre con ingresos, con terapias, con centros de día y dificulta. Entonces, claro, son casos muy, muy dispares. Seguro que Diana tiene mucha más experiencia que yo en ese campo. No, es tal cual como cuentas. El abordaje tiene que ser sistémico, porque además lo que yo me encuentro es que muchas veces los papás, cuando se hace el trabajo con los hijos, se quedan un poquito inmóviles porque no saben qué hacer. O sea, de repente, pues si estamos hablando de una conducta de atracones y luego vómitos, es que se encierra en su habitación y no sabemos qué hace. Pero te digo esto como te hablo de conductas autolesivas, porque decimos que esto al final es como la punta del iceberg. Entonces, lo que hay debajo es lo que tenemos que trabajar y es el estilo de vida de esa persona, estilo de vida, la personalidad. Entonces, como dice Ana, es un trastorno que realmente no se cura. Es algo que ya te va a acompañar. Tú lo vas a ir manejando y manteniendo y tienes que ser muy consciente de lo que has tenido, lo que has vivido. También hablamos de casos más extremos, que hablamos de ingresos hospitalarios, o como yo decía, muchos casos que están como ahí, como manteniéndose y no llegan a caer, o que tienen momentos puntuales de atracones. Hay gente que, por ejemplo, dice, me voy a casar. Y entonces, como me voy a casar, pues me tengo que adelgazar y me hago una dieta y me tomo no sé qué y empiezo a vomitar y sin darme cuenta caigo ahí y en unos eso se dispara y luego se mantiene y en otros no. Esto es como una ruleta, ¿no? Hoy sabemos que también hay componentes biológicos que te pueden hacer caer en eso. Entonces es muy importante que el abordaje sea sistémico y que la persona sepa eso, que no estamos centrándonos solo en la comida, sino en tu estilo de vida. Y es cierto, lo que decíais antes, que claro, vivimos en una sociedad de la comparación, de un canon de que las cosas tienen que ser así, no se puede envejecer o tienes que envejecer de tal manera. Entonces imagínate vivir en ese mundo cuando tiene tanto peso lo físico y lo visual. Has apuntado la posibilidad, con esta imagen tan gráfica de la ruleta, que puede haber como disparadores o genéticos, ¿no? Que oye, si ha habido algún caso en tu familia que este tema ha dado guerra, ¿no? O ha sido un problema serio, estate un poco más pendiente de tus hijos porque puede haber una predisposición, ¿no? Claro, es repetir que este en tipo de muchos conductas. casos, yo no sé, Ana, si tú también esto lo has observado en tu doctorado, tradicionalmente se veía que detrás de casos de chicas con anorexia había mucha autoexigencia,
padres con carreras profesionales. Bueno, es como que había unos patrones ahí que se veían, que no estamos diciendo que sea culpa de los padres, porque los chicos están absorbiendo lo que ven y están sacando sus propias, ¿no? Sabemos que la realidad no es como la vemos, sino como nosotros somos. Entonces tú no sabes lo que puede estar interpretando un hijo, entonces tú de repente a tu hijo o a tu hija con tu mejor intención le dices, cariño, mete tripa, que tal, uy, madre mía, ¿cómo estás? ¿Estás ganando peso? Y en uno cae como si nada y otro de repente dice, hay algo mal en mí. Total. Entonces ya no sabes, y luego además lo que digo es que es curiosamente, pero cuanto antes acceden a las redes sociales, eso tiene un mayor impacto en el cerebro y eso deja huella. Entonces lo que un chico puede pasar por alto, ayer le cortaba yo el pelo a mi hijo de 12 años y le digo esta mañana, no sé qué te has peinado, dice, yo creo que llevaba un año sin peinarme, mamá, porque iba con los pelos así locos. Pues hay niños que a lo mejor les da igual la imagen estética, pero hay otros, bueno, y los adolescentes, yo me he encontrado casos, yo paso consulta online, de decirme la madre, hoy no se quiere conectar contigo porque no está bien peinado. Y yo decirle, bueno, que se conecte con la cámara apagada. Y tener la sesión, media sesión con la cámara apagada. Porque se tienen que peinar y que luego los ves y van todos iguales, que me perdonen. Ellos no, ellos se ven únicos, pero es gracioso porque yo llego a la puerta del instituto y digo, a ver si encuentro a mi hijo. A ver, levanto la mano, ¿quién se viene a la casa? Entonces todo eso, claro, está marcando. Estoy completamente de acuerdo. Está claro que... Ay, disculpe, se me ha quedado. Está claro que hay que por un lado hay unos factores predisponentes, o sea, están los factores predisponentes que comentabas antes, pueden ser genéticos, pueden ser individuales, o sea, ya de carácter, es verdad, ese carácter perfeccionista, ese carácter, esa autoestima a lo mejor más baja, es decir, hay una serie de sintomatología propia del paciente, pero que no por sí, o sea, solamente por tener esa sintomatología no significa, o esos rasgos de carácter no significa que vaya a tener un trastorno, porque al final mucha gente es así y nunca lo desarrolla. Es verdad que hay factores familiares, hijos o hermanos de madres a lo mejor que han tenido un trastorno alimentario, pero también hay otros que no lo desarrollan nunca. Factores, lo que comentaba antes Diana, esas familias a lo mejor muy exigentes, con una, pero digamos, igual con un nivel, antes se hablaba así, ahora ya está todo más equiparado, pero con un nivel sociocultural más alto, pero bueno, hay muchas familias con esas características que sus hijos nunca desarrollan un trastorno. Entonces, quiero decir, son muchos los factores predisponentes, también los hay genéticos, se ha visto, hay alteraciones en algunos neurotransmisores, es decir, todo eso se sabe, pero de por sí eso no constituye el trastorno. Luego hay unos factores desencadenantes, que lo ha comentado muy bien Diana, nosotros cuando íbamos al hospital, nosotros trabajamos con el Niño Jesús, entonces allí veíamos historias de los pacientes, entonces veíamos muchas de estas características, ¿no? Y luego era curioso porque tú le preguntabas al paciente si recordaba el momento en el cual se había desarrollado el trastorno y lo recordaba, y a lo mejor había sido un comentario que alguien le había dicho de que estaba gordito. Por eso yo, de verdad, para eso soy súper histérica. O sea, a todo mi entorno jamás permito que nadie diga nada de nadie. O sea, si quieres enfocar una mejor alimentación, enfócala desde el punto de vista de salud, nunca de apariencia. Porque un comentario que en alguien cae en saco roto y pasa olímpicamente, en alguien puede ser el factor desencadenante con todos los factores predisponentes que pueda tener ese paciente. Entonces, incluso muchos sabían el momento en el que habían empezado. Yo en mi caso eran todo niñas, cuando trabajé con ellas. Muchas sabían el momento en el cual la dieta que ya desencadenó ese trastorno. Entonces, quiero decir, o a lo mejor había coincidido con un hecho traumático, la pérdida de un ser querido o una ruptura con una pareja. O, quiero decir, que en todos los casos había digamos, un punto en el cual se desencadenaba el trastorno, pero había esa predisposición previa, más luego unos factores de mantenimiento que dificultan muchas veces la recuperación del paciente y que hay que tratarlos de un abordaje psicológico, psiquiátrico, nutricional y en todos los casos. Y una vez que ya tenemos al paciente diagnosticado, los padres están a lo mejor un poco perdidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, yo, la experiencia, yo no sabría decir exactamente qué tienen que hacer los padres, pero yo, a mí todos los procesos me parecen, digamos, para quitarme el sombrero, pero una familia con un hijo con un trastorno alimentario, a mí me parece que tiene un mérito brutal, porque, de verdad, yo he visto familias que han tenido que cambiar todo su esquema
para colaborar en la recuperación del paciente. O sea, no sé qué se le podría decir a esa, porque me imagino que van en un proceso con los propios psicólogos, supongo que Diana nos dirá ahora más, pero yo, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, ¿vale? O sea, una familia que tiene una niña con bulimia no puede hacer una compra mensual. O sea, no puedes tener la comida almacenada en casa. Entonces hay que tener unas pautas que tienen que ir cambiando y que va aprendiendo la familia para que eso no ocurra. Entonces a mí me parece de verdad absolutamente meritorio, porque hay que hacer un esfuerzo muy grande. A lo mejor hay que poner una llave en una despensa y claro, y hay otros miembros de la familia que van a sufrir realmente ese cambio de hábitos. Es decir, ya no puedes entrar a la despensa a coger cualquier cosa, tienes que ir antes a por una llave para abrir la despensa, para entrar. Incluso a lo mejor hay que poner un candado en la nevera. Y eso, con las veces que abrimos la nevera cuando estamos en casa, realmente supone un esfuerzo. No se puede dejar a lo mejor la comida en la mesa, o no se puede poner en una celebración un buffet, porque eso implica un daño a la persona. Quiero decir, son muchos procesos. Hay familias que han tenido que dejar de trabajar, por lo menos algunos de sus miembros, para seguir la terapia, esa terapia que decíamos que es tan larga por parte del paciente. Entonces, realmente la familia para mí es un pilar básico en la recuperación de ese ¿Y desde el punto de vista nutricional? ¿Qué deberían...? Desde el punto de vista nutricional, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que...? ¿Qué debería...? ¿La familia hablas o...? La familia, o sea, ¿deben dietista? comer todo lo mismo? ¿Toda la familia debe Pues comer es lo que mismo? al principio igual no pueden comer todos lo mismo, porque, a ver, cuando a un paciente con un trastorno alimentario, ya digo, por ejemplo, en este caso la figura del dietista nutricionista, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una rehabilitación nutricional personalizada con ese paciente. Pero claro, tú no puedes decir, toma un plan nutricional de una dieta saludable y que la siga. Se la das a la familia y la sigue. No, porque tú no sabes en qué estado de la enfermedad se encuentra ese paciente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que ese paciente no va mejorando su tratamiento, no va mejorando con sus terapias, con sus psicólogos, no va superando determinados pasos, la realimentación no puede hacerse de una manera normal. Entonces, el plan de alimentación hay que hacerlo, pero a lo mejor al principio yo recuerdo perfectamente en niñas ingresadas cómo había una terapia, digamos, un acompañamiento continuo en todas las comidas por parte de personal sanitario. Es decir, el personal de enfermería tenía que estar al lado de la persona que tenía el trastorno esperando que comiera. O sea, quiero decir, eso era un proceso muy complicado, aparte que no se pueden juntar las niñas, en esa época por lo menos, no sé ahora, Diana nos dirá, pero en esa época no podían estar juntas porque a la hora de comer, o a lo mejor estaban juntas muy poquitas para que no hubiera un control claro, efectivamente, entonces era muy complicado. Luego ya cuando va cambiando el proceso, cuando va mejorando, a lo mejor ya sí que puede haber un plan mucho más abierto. A veces el que hace esa terapia es un familiar, que está entrenado y tiene que estar todo el tiempo, digamos, con un seguimiento. A veces hablamos de niñas que tienen un ingreso domiciliario, es decir, están como si estuvieran en el hospital, pero en casa. Y eso implica que un familiar esté todo el rato con ella como estaría en el hospital. Entonces, todo es complicado. Entonces, hay que cambiar, digamos, muchas costumbres familiares, porque date cuenta que además estas niñas, bueno, estos pacientes, o sea, cuando ya les diagnostican la información, tienen completamente catalogados todos los alimentos. Es decir, hay algunos que son prohibidos porque engordan, hay otros que son permitidos, estos un poco más, estos un poco menos. Y cuando hay un proceso de realimentación, tú tienes el dietista o la familia, con la ayuda de ese dietista, con la ayuda del equipo este multidisciplinar que decimos, tiene que estar reintroduciendo todos los alimentos, que tiene que ser de una manera gradual, pero al final tienen que formar parte de la dieta. Y eso, desde luego, no es fácil, ni rápido. Sí, a ver, el problema es que los trastornos mentales tienen todavía muy mala fama y son muy difíciles de entender. Yo creo que la familia que no ha pasado por eso no lo entiende. Y tú desde fuera, y esto, y hablo de los padres que tienen un hijo o una hija, pero luego están los familiares, el hermano, la tía, el abuelo, exacto, que no entienden. Pero es que incluso los padres muchas veces no lo entienden. Por eso es tan importante, como dice Ana, que haya un acompañamiento, que haya una formación también a las familias, porque es algo que toca
todo, porque tú desde fuera piensas, bueno, es una niña que tiene anorexia, pues ya está. No, es que a lo mejor hay que dejar de trabajar para estar con ella, a lo mejor hay un intento de suicidio, es que hay muchísimas cosas detrás, es que estamos hablando de un trastorno mental, que tú desde fuera piensas, bueno, es solo comer, pero lleva mucho más. Y claro, hablamos además a edades que son difíciles, porque hablamos esto de pero si te hablo de una conducta autolesiva, los padres están pendientes para que no lo haga, pero si te hablo de un trastorno de esquizofrenia, se tiene que tomar la medicación, un trastorno obsesivo compulsivo que el chico se queda paralizado y tú no lo puedes mover. Entonces tú desde fuera, que no sabes, te parece capricho, te parece que no lo hace porque no quiere, que no come. Luego cuando tienen hermanos, el sufrimiento que hay en toda la familia, pues es que por su culpa, y es que estamos aquí, porque toca todo. O sea, a la familia la desmorona totalmente. Y yo lo que me encuentro es que las familias les falta mucha información, pero sobre todo sostén. Es verdad, es verdad. Al final es una mirada compasiva, porque luego lo que la sociedad te mira es como, esto es culpa tuya, algo no has hecho, no estarías, y no es lo que necesitan en ese momento, porque es que les rompe, les rompe. Completamente de acuerdo, porque además, en lo que decías antes me parece súper importante, es que tienes que lidiar con tu entorno, porque claro, al final la gente que desconoce un poco el proceso y que desconoce la gravedad de esta enfermedad, piensa que es tan fácil la recuperación como realimentar al paciente. Es decir, a este te pones y que se tome un plato de lentejas y verás que pronto en 2 días... No, es que no es así. Sin embargo, fíjate, cuando es una celiaquía hay como más conciencia. No es que mi hijo es celíaco y hasta lo puedes contar. Exacto. Pero si tiene una anorexia o tiene una bulimia, nos da vergüenza, no lo contamos, el resto ni ayuda ni entiende. Piensan eso, lo que decía, es que tú ves a tu hijo que le falta un brazo y no le obligas a abrir un bote con las 2 manos, pero cuando tienes un trastorno mental te parece que, que el niño te está desafiando, porque tienen caídas, recaídas, a veces te parece que te está entendiendo y como dice Ana, es que o no comen o mienten o ocultan, es que es muy complejo. Habéis apuntado antes también, bueno, además de lo de trastorno de pica, que me gustaría que lo aclararas porque no lo había oído nunca, creo que no es una expresión especialmente común, ¿no? Pero habéis hablado también del tema de los gimnasios, de la creatina, de la vigorexia, de tal. Claro, esto nos puede dar una sensación de que es un chico, una chica saludable, que se cuida, que hace deporte, que hace ejercicio, que además está en un entorno presumiblemente sano, ¿no? Como es un gimnasio. Y cada vez vemos más, además solamente hace falta pasear por cualquier calle de cualquier ciudad para ver la cantidad de gimnasios, centros de CrossFit y tal que se han abierto probablemente los últimos 5 o 10 años para acá, ¿no? Hay una cultura del gym, como ellos dicen, que incluso tiene su propia jerga, ¿no? El gym bro, la gym sis, tal. ¿Hay una cultura del gym que esté incidiendo de alguna forma positiva o negativamente, porque también es verdad que hay más conciencia del cuidado, de la necesidad del cuidado, en este tipo de trastornos? A ver, sí que lo hay, lo que pasa que yo creo que eso, o sea, tampoco son los culpables de que esto ocurra, es más el culto por el cuerpo que hay actualmente, pero yo digo, ¿no?, que incitar a hacer deporte siempre es positivo. El problema, y el que una persona vaya, mis hijos también ahora pues van varios días a lo mejor al gimnasio, sobre todo uno de ellos, y eso no significa que sea incompatible, todo lo contrario, es compatible con una vida saludable. El problema es cuando ir al gimnasio se convierte en algo que crea sufrimiento a la persona, porque se convierte en una obsesión que comporta, por ejemplo, una obsesión con la composición corporal y una obsesión con la alimentación que se consume. Es verdad que muchas veces va ligado la gente que va al gimnasio con una alimentación determinada, pero yo creo que, claro, es que no sé si es difícil estipular los límites, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser saludable si no se pasan unos límites y pasa a ser algo obsesivo y pasa a ser algo realmente, pues hombre, por supuesto, a mí un uso, aunque sea mínimo, de esteroides me parece que no es saludable porque no es necesario. Es verdad que hay ciertos suplementos que, como hay gente que sí que apoya el uso de creatina, otros que no la apoyan, bueno, hablo de la creatina como otros muchos, pues es que no tiene por qué ser negativo. O sea, siempre y cuando se tomen unas cantidades adecuadas, se acompañe de una práctica de ejercicio físico. El problema es cuando ya traspasamos esos límites y ya empieza esa obsesión por la comida que supone un aislamiento además del entorno familiar. Ya no van a fiestas
familiares, a comidas familiares, porque lo que se come no es compatible con lo que debería comer él ya, o ella, ya no deja de hacer planes que habitualmente hacía, ya sea con familia, con amigos, porque tiene que estar en el gimnasio definiendo esa masa muscular, pues entonces ahí ya, claro, empezamos a entrar en un trastorno, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que está bien que haya gimnasios, que haya polideportivos, que haya opciones para hacer deporte, pero claro, quizás ese culto excesivo a determinada cuerpo, a determinada masa muscular, y luego ya esa obsesión acompañada es lo que termina produciendo esa vigorexia o esa ortorexia. Esa gente, comer sano es interesante, pero si ya no quieres salir porque hay un plato de plástico, que no quieres comer en un plato de plástico porque eso ya tiene, claro, esos microplásticos que se van a la alimentación. ¿Qué es la ortorexia? La ortorexia es la obsesión por la comida, es un trastorno alimentario. La ortorexia es la obsesión, un trastorno que por comer sano, pero claro, termina produciendo una angustia en el paciente y termina convirtiéndose en un problema mental, porque si no quieres ir porque ahí hay un contenido, la comida que te dan tiene un contenido de grasa superior al que tú puedes comer, porque solo tienes que tomar comida orgánica y ahí no hay comida orgánica, porque no puedes coger un plástico, porque tiene microplásticos, porque tiene que ser, claro, eso ya hace imposible la convivencia, entonces ya esa persona tiene un problema psiquiátrico, ¿no? No sé si, además, tú por las edades de tus hijos, supongo que también muchos de ellos, además yo los conozco y sé que son chavales fuertes y que se cuidan y saludables, pero si ves también en el entorno adolescente una preocupación excesiva por la apariencia física. Pues a ver, veo dos cosas. Por un lado, ese querer cuidarse que ha estado toda la vida, ¿no? Cuando nos volvíamos adolescentes, el espejo era nuestro mejor amigo, ¿no? Y nos pasábamos horas buscando la tableta de chocolate. Y eso, como dice Ana, está bien. El problema es, como siempre, cuando nos lo llevamos al extremo. Entonces, lo que se suponía que era algo de salud, saludable, lo hemos convertido en una obsesión y nos lo hemos llevado a otro lado que produce menos beneficios y más perjuicio. Entonces, lo que sí que veo, por ejemplo, es mucho consumo de comida basura, sobre todo en la adolescencia. Es una cosa que además, claro, los chavales salen del instituto y a media mañana se van al centro comercial y compran comida procesada llena de calorías y de, bueno, pues alimentos que no son nutrientes. Eso luego lo contrarrestan con el gimnasio. Es verdad, todos hemos sido adolescentes, recordamos que cuando eras adolescente no engordabas o te podías comer de todo, ¿no? Entonces, claro, tú luchas ahora con un chaval de 17, de 20 años que te dice, no, pero es que yo no engordo. Y tú como adulto dices, bueno, ya engordarás. Y no hablamos de engordar como algo estético, hablamos de que tú estás acostumbrando a tu cuerpo a una serie de alimentos, que hoy día además sabemos que muchos de esos alimentos son alimentos vacíos de nutrientes y que lo que hacen es liberar dopamina, generar adicción. Entonces tú me pones una manzana y me pones una bolsa de no sé qué y ya la manzana te la voy a rechazar. Y esto es lo mismo, si tú me dices que si monto en bici y salgo por el parque, recibo la luz natural, la vitamina D, hago deporte no sé qué, frente a irme a un gimnasio y en 15 minutos me tomo la creatina y hago que mis músculos, pues me voy a eso. Pero porque es que estamos haciéndolo así, o sea, tú estás medio constipado y si te pones un poquito de jengibre, cúrcuma, pimienta negra y miel, consigues lo mismo, o quizá yo creo más, que si te tomas la pastilla de no sé qué, pero es que la pastilla solo cojo y pues los chavales igual. Vivimos en un mundo de la inmediatez, de la rapidez. Entonces, si la creatina me va a dar el músculo en menos tiempo, tal, y luego aparte los padres nos encontramos con que, ¿cómo rebates tú eso cuando ellos lo han leído en ChatGPT? Que sabe más que tú, ¿no? Porque en nuestra época nuestros padres nos decían, ese chico con el que vas no me gusta, y tú decías, ¿qué sabrás tú, mamá? Pero es que ahora tus hijos te sacan ahí el vademecum, como digo yo, de, no, me ha dicho ChatGPT o ha dicho Nilo Ojeda o ha dicho cualquier youtuber. Entonces, bueno, pues a ver cómo lucho contra eso. Hombre, no podemos olvidar que uno de los principales problemas que hay ahora bueno, primero en la población general, pero desde luego en los niños y adolescentes, es la obesidad. Es decir, estamos hablando ahora estamos hablando justo del otro extremo, que son los trastornos alimentarios, pero que algunos tienen una historia previa de sobrepeso y obesidad, y termina Entonces, yo diría que es más problemático lo que comentaba ahora mismo Diana, o sea, es más problemático, más que el culto al cuerpo, que es, bueno, que sí que lo hay, y, o sea, es quizás todo lo contrario, nos encontramos con un mayor grupo de población
sedentaria, absolutamente sedentaria, que no hace ningún culto al cuerpo, hombre, que le gustaría tener un buen cuerpo, pero que, como comentaba Diana, es mucho más cómodo quedarte en el sofá con el videojuego. Entonces, al final, hablamos de un porcentaje muy importante de la población con sobrepeso y obesidad y con una alimentación absolutamente descuidada y una alimentación pues con muchos alimentos altamente procesados, con muchos azúcares, mucha sal, mucha energía y mucha grasa. Entonces, al final, tira más por esa vertiente. Entran las bebidas energéticas también, ¿no? Ay, bueno, Bueno, eso eso es otro capítulo. Ese es el capítulo en los jóvenes. ¿Qué recomendaciones le daríais, por ejemplo, a una familia? No que tuvieran sus hijos anorexia, pero sí que tuvieran niños de 10, 11, 12 años, para no llegar a tener ningún trastorno o intentar no tener ningún trastorno, no solo de alimentación, sino de cualquier otro tipo. Mira, yo fíjate, siempre tengo, como trabajo mucho con las familias, me doy cuenta que cada día las familias se sienten peor, porque hay tantísima información que ya no saben qué hacer, todo es culpa de ellos. Porque Ana dice, no hay que hacer comentarios, y es que tiene toda la razón. Tú estás en el salón de tu casa y de repente pones la tele y dices, uy, qué mayor está esta señora, qué de arrugas tiene, y tu hijo que está al lado está notando, uy, las arrugas no son buenas, tú no sabes cómo cae, ¿no? Y cómo ha engordado no sé quién, uy, engordar a mis padres no le gustan. Pero claro, tú no puedes como padre o madre estar mirando, porque es que se convierte también en una obsesión y te quedas paralizado, y es lo peor que hay, ¿no? Cuando te quedas en esa incapacidad. Pero sí que hay tres cosas que yo insisto mucho, y es, una, el sueño. En la adolescencia me parece que es fundamental. Tenemos una creencia de que conforme nos vamos haciendo mayores, peores hábitos tenemos que tener, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a la cama con mis hermanos si yo ya soy mayor, ¿no? Bueno, pues es que el sueño hoy día sabemos que es importantísimo, es más importante que comer, ¿no? Tengo entendido que sin comer puedes estar 13 días y sin dormir 7. O sea, muy importante. Luego la alimentación, también igual, lo que digo, cuando no duermen bien, el cuerpo les pide más comida basura, con lo cual se alimentan peor, es una cadena que se retroalimenta. La comida esa procesada del rápido, de pico aquí cualquier cosa, esa creencia de, bueno, pues si me salto comidas no engordo, o si pico un poquito y no me va a engordar y voy a estar sano. Y luego el tema del deporte, estar al aire libre. Es que cada vez los chavales hacen menos deporte. Es verdad que vivimos en grandes ciudades, en los pueblos es muy diferente, pero los llevamos en coche a todos lados. Los dejamos en la puerta, los recogemos. Luego cuando van al parque, la mayoría sacan el móvil y se sientan para enseñarse. Entonces cada vez hacen menos deporte, les da más pereza. Y entonces van a lo fácil, pues me machaco en el gimnasio, dejo de comer y con esto me mantengo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, además decías lo del sueño. El sueño enferma, realmente si no duermes enfermas, pero además si no duermes estás cansado, y si estás cansado no tienes ganas de hacer ejercicio físico, tienes ganas de estar tumbado, y entonces al final es como un círculo realmente. Hay una relación muy estrecha entre la falta de sueño y la obesidad, tanto en niños como en adultos. Entonces efectivamente hay que dormir bien, hay que comer bien, claro, y hay que tener unos hábitos que a veces descuidamos en las familias por falta de tiempo. O sea, ya no siempre se cocina en todas las familias, entonces es que comer a la mesa todos, pues no siempre comemos, no siempre hay esa costumbre. Quiero decir que son factores, y luego pues evidentemente que el niño y el adolescente se encuentre arropado desde un punto de vista de cariño en esa familia. También es importante que vea en su familia un apoyo y un soporte, ¿no? a sus problemas y a su integridad. Entonces al final eso los hace niños también más seguros y más sanos, yo creo. No sé si tienes alguna... Yo, por mí no. Una última bala en la recámara. Bueno, a nosotros nos gusta siempre terminar dándoos la palabra a vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que no os hemos preguntado? ¿Qué es importante decir en este tema? ¿O qué mensaje final queréis trasladar a las familias, a los lectores del debate? No sé, Diana, yo la verdad es que creo que se han tocado puntos muy importantes relacionados con este trastorno, pues un poco eso, a mí desde luego, y eso es un punto que yo siempre pongo en alza, es que si alguna familia detecta algún tipo de alteración con la alimentación en su hijo, que rápidamente se ponga en manos de un especialista, porque la recuperación de ese niño va a ser mucho más fácil cuanto antes se detecte. Y luego, pues la verdad que a mí, en mi opinión, ¿sabes? El papel de la familia a mí me parece fundamental en cualquier patología,
y cualquier acompañamiento, pero desde luego en el caso de los niños o las niñas con trastornos alimentarios, desde luego es fundamental. Sí, bueno, en mi caso, daros las gracias por traerlo aquí, por ponerlo sobre la mesa y sobre todo me gustaría quedarme con esa parte alentadora a las familias, porque yo lo que veo es lo que os decía, es que hay mucho sufrimiento en cada caso concreto y quitar ese sentimiento de culpa y mandar el mensaje de que, bueno, si eres parte del problema, eres parte de la solución. Vamos a quedarnos con esa parte de que se puede solucionar y, como dice Ana, cuanto antes tomemos medidas, mejor. Pues Diana Jiménez, psicóloga, psicoterapeuta adleriana, experta en ayudar a familias, adolescentes y a niños. Ana Montero, profesora de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de San Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí Muchas gracias en a el vosotros. debate. Muchas gracias. Y sobre todo por vuestra labor cotidiana ayudando a las familias, ayudando también a los alumnos a ir aprendiendo cómo tratar, cómo acompañar y cómo también buscar y dar esperanza en los casos de trastorno de conducta alimentaria. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. A vosotras.